Desde el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca abrimos tiempo de entrevista. Lo hacemos en esta ocasión vía telefónica, conversando con don José García Molina, como saben todos ustedes, secretario general regional de Podemos en Castilla-La Mancha, diputado autonómico y además vicepresidente primero de las Cortes de Castilla-La Mancha. Buen día y de antemano gracias por hacernos este hueco en la agenda, porque sabemos que está bastante ocupado, don José. Pues muy buenos días y gracias a vosotros, un placer, la verdad. La última vez que conversaba directamente con usted era exactamente 3 de julio y se acababa de producir esa sesión de investidura de García Paje como presidente de Castilla-La Mancha. No se puede decir aquello de que ha llovido mucho desde entonces, porque a la vista está de que no es así meteorológicamente, pero sí que ha llovido y seguirá haciéndolo en lo político. En términos generales, estos 6 meses están siendo más o menos como ustedes los esperaban. ¿Están satisfechos con el papel de Podemos en el devenir regional a través del trabajo desde las Cortes? Bueno, yo creo que la valoración de nuestro trabajo en el fondo la tendría que hacer la gente, la ciudadanía, ¿no? Nosotros lo que sí que decimos es que trabajamos mucho, muchísimo, entre otras cosas porque acabamos haciendo el mismo trabajo parlamentario que los otros grupos, el Partido Socialista y el Partido Popular, pero con muchísimos menos efectivos, ¿no? Estamos en todas las comisiones parlamentarias y solo somos 2, lo que significa que al final nos estamos repartiendo aproximadamente 8 comisiones parlamentarias cada uno, mientras generalmente un diputado como mucho suele asistir a una, ¿no? Más todos los plenos, más el seguimiento del acuerdo de investidura, más las tareas del partido. La verdad es que está siendo un tiempo de trabajo muy intenso, pero yo también creo, y si me permitís hacer una valoración, creo que se han ido consiguiendo cosas. Voy a empezar casi por el final. Hoy mismo el presidente Paje en una entrevista radiofónica decía que se va a implementar ya por fin la semana que viene la tarjeta sanitaria. Y eso es algo que nos ha costado mucho pelear y que llevábamos en el acuerdo de investidura y que había ciertas reticencias, incluso por cuestiones de no sabemos si el gobierno central nos la va a recurrir, ¿no? Y nosotros hemos dicho hay que tirar hacia adelante. Si el gobierno central luego la recurre, pues ya veremos qué hacemos, pero por estos formalismos o por estos temas jurídicos no podemos dejar a la gente desprotegida, ¿no? Creo que hay avances tanto en las formas de hacer la política, aunque nos está costando mucho, de alguna manera, ¿no? Eliminar algunas costumbres, algunos hábitos, por no llamarle malos hábitos de la política, ¿no? Como se ha hecho hasta ahora, y creo que también hay un cambio en las políticas y en la orientación y en los presupuestos en los que estamos trabajando. Eso también se va a ver, va a haber un aumento muy significativo en las políticas sociales, va a haber un aumento muy significativo en las políticas de potenciación de la región, en la investigación, en el empleo, que era al fin y al cabo lo que nosotros queríamos, ¿no? Unas políticas que pongan en el centro a la gente y que pongan en el centro el desarrollo de Castilla-La Mancha. Se ha dicho mucho estos días, desde algunos medios de comunicación, que usted estaba presionando a García Paje, incluso señalando que lo hacía así casi por orden de Pablo Iglesias, como mecanismo de, a su vez, presionar de cara a las negociaciones que entre PSOE y Podemos se puedan dar en el ámbito nacional. Usted remarcaba, no obstante, que sí, que presiona mucho al presidente regional, pero para tener, por ejemplo, unos presupuestos dignos o para tener una radio televisión pública en condiciones, decía, pero no por orden del líder de su formación. Pues no, y lo repito, no tenemos, por suerte yo creo que aquí tenemos bastante autonomía. Obviamente, y lo comenté ya, pues de vez en cuando hablo con Pablo, igual que hablo con muchísimos compañeros de parlamentos de otras comunidades autónomas. Obviamente tenemos una línea y tenemos una idea, pero aquí no hay órdenes, digamos, directas de haga usted esto, haga usted lo otro. Al contrario, yo creo que independientemente del escenario general, nosotros en Castilla-La Mancha seguimos una hoja de ruta y esa hoja de ruta estaba trazada desde mucho antes de las elecciones. Tiene que ver con lograr un rescate ciudadano, tiene que ver con recuperar el empleo público, tiene que ver con recuperar los servicios públicos para la ciudadanía y tiene que ver con repensar el modelo de región, ¿no? ¿Qué región queremos y cómo eso se tiene que ir haciendo desde la política institucional y desde la política presupuestaria? Ahí es donde está la presión que nosotros estamos ejerciendo, haya o no haya elecciones, sea cual sea el escenario que quede en el gobierno de la nación. Es la ruta que he estado siguiendo hasta ahora y es la ruta que voy a seguir siguiendo, y por eso decía, no, sí, claro que presiono al presidente, pero lo presiono para este tipo de cosas, unos presupuestos dignos, unas leyes de transparencia, leyes de participación, el que la política cambie
en su forma de hacerse y que se abra a la ciudadanía. Esas son las presiones que estoy haciendo desde el primer día y que voy a continuar haciendo pase lo que pase por arriba, ¿no? Recientemente, en un artículo de opinión que usted se escribía en diferentes medios de comunicación, de alguna manera se refería a Nietzsche y decía que las personas tendemos a olvidar y que para recuperar la memoria nos valemos de mecanismos como puedan ser los compromisos o las promesas, y que hay que estar ahí en cumplirlos y en que no se nos olviden. Incluso decía pues aquello de si tú me dices ven, que era el nombre del artículo, no llamar al compromiso solamente cuando hace falta, sino luego tener ese valor y esa constancia a la hora de cumplirlo. Por esas razones que acaba de apuntar, ¿cree que esa labor está dando resultados y que considera que, por ejemplo, los presupuestos en los que se trabajaban por ese camino de ser dignos, o que estamos acercándonos a una radio-televisión pública en condiciones? Por preguntarle directamente sobre esas dos cuestiones que Sí. Sí, yo creo que, bueno, efectivamente, yo ahí lo que hacía era también, aparte de retomar esa idea nietzscheana, ¿no?, del olvido y la promesa, que son los mecanismos, ¿no? Es verdad que tendemos a olvidarnos, especialmente cuando algunas cosas no nos interesan o no queremos, tendemos a olvidarnos y a seguir alegremente otros caminos, ¿no? Y por eso el compromiso, la promesa, el contrato de alguna manera o el acuerdo, lo que vienen es a recordarnos algo con lo que nos hemos comprometido, pero por una sencilla razón, porque si no es muy difícil además pensar el porvenir, ¿no? Y sobre todo pensar el porvenir con los demás. Si cada uno finalmente solo sigue su ritmo, por llamarlo de alguna manera, es muy difícil generar comunidad y es muy difícil generar confianza en lo colectivo. Por eso es verdad que nosotros, de alguna manera, estamos haciendo aquí también esa función de la memoria, ¿no? Y de la memoria del compromiso. Oiga, que hemos firmado estas cosas, oiga, que nos hemos comprometido con estas cosas, pero no solo por el formalismo del compromiso, sino porque estamos convencidos de que es, digamos, lo mejor que podemos hacer hoy para Castilla-La Mancha. Y en esa línea estamos. Yo creo que en los presupuestos, por aterrizar en las dos cuestiones que tú me decías, ¿no? Creo que en los presupuestos se ha ido avanzando y creo que vamos a tener unos presupuestos. Luego habrá detalles siempre que perfilar y detalles que podrían haber sido mejor, seguro, pero creo que vamos a tener unos presupuestos que en las líneas generales atienden a esos compromisos adquiridos y a esa idea de región que queremos ir, por un lado, recuperando y, por otro lado, desarrollando. Y en otros temas como la televisión, los nombramientos, etcétera, yo creo que nos falta mucho recorrido por hacer. Se han dado pasos, ¿eh? Yo insisto, no quiero jugar a la demagogia de que todo está mal, porque no es cierto. Tampoco todo está bien. Quiero decir que se han dado pasos respecto a lo que había. Pero nosotros siempre queremos más, somos exigentes y vamos a seguir ejerciendo esa labor de recuerdo y de memoria para que no se nos olvide dónde estamos y de dónde venimos y sobre todo para que no se nos olvide a dónde queremos ir. Sobre los presupuestos de la región para 2016, usted ha dicho que prefiere que sean buenos a que estén pronto. Sobre lo de pronto o tarde, precisamente en esa entrevista que hoy mismo ha concedido García Paje, a la que antes ha aludido en la radio autonómica, el presidente ha advertido ya Podemos que hay un tiempo limitado para acordar los presupuestos de la región. Ha dicho que quiere que sepan que muchas de las cosas que están haciendo van a seguir adelante, pero que si no se empiezan a aprobar ya los presupuestos cuanto antes, pues habrá, lógicamente, ha dicho, problemas. ¿Qué plazo consideraría usted comprensible para no suponer, por ejemplo, ningún perjuicio a los ciudadanos, dilatar demasiado el asunto? Yo, en principio, le diría al presidente que no hace falta que nos recuerde cosas que ya sabemos, porque las hablamos continuamente y que, por lo tanto, somos muy conscientes de los plazos, de los tiempos. Somos muy conscientes también de que queremos, y lo repito, porque lo has dicho tú, pero yo lo he dicho muchas veces, unos buenos presupuestos antes que unos presupuestos pronto. Y unos buenos presupuestos significa que estas cuestiones que hemos dicho, que dedicamos el máximo de dinero posible, de dinero público, del dinero de todos los castellanos manchegos, a lo que revierte en el bien de todos y no en el bien de unos pocos. Y que, por lo tanto, hay algunas partidas que hasta el momento se han dedicado a subvencionar o a sufragar digamos, el interés o el bien, no de toda la comunidad o de la mayoría de la comunidad, sino de unos pocos, y que ahí es donde hay que establecer los cambios. Claro, si nosotros por ir corriendo mucho aprobamos unos presupuestos que no cambian en lo esencial las políticas que se han llevado en la legislatura anterior,
pues ¿para qué queremos un cambio de gobierno, no? Entonces, el presidente sabe, porque además lo sabe, y yo entiendo que es su labor decir que tenemos prisa. Y yo he dicho en muchas ocasiones que soy el primero que quiero unos presupuestos cuanto antes, porque es verdad, la política de la región depende de que tengamos unos presupuestos, pero no cualquier presupuestos. Entonces, yo creo que la clave es esa. Estamos en esta semana, hoy mismo, esta mañana nos hemos reunido con el consejero de Hacienda. Yo creo que está muy avanzado y creo que van a llegar pronto esos presupuestos. Pero la palabra última también depende del gobierno, de si entiende esto que acabo de decir antes. Hay cuestiones que no pueden continuar como antes, porque favorecen a unos pocos y no favorecen a la mayoría. Hay cuestiones yo creo que para que todo el mundo me entienda, de los presupuestos tienen que desaparecer todo lo que sea un rastro de privilegio, de privilegio de la clase política o de privilegio de que no redundan en la mayoría. Lo he dicho muchas veces, ¿no? Los privilegios son contrarios a la igualdad. Y por lo tanto esa es nuestra pelea. Cuando entendamos que dentro del marco de lo posible esos presupuestos responden al interés y al beneficio de la mayoría y de la región, habrá presupuestos. Y yo estoy convencido de que va a ser pronto porque creo que en líneas generales hay sintonía. Nos faltan los detalles, nos falta la letra pequeña, ¿no? Evidentemente hay una serie de circunstancias que considera imprescindibles, lo acaba de repetir. Por ejemplo, señalaban que estaban a la espera de que el Ejecutivo les informase con más detenimiento sobre cómo prevé minimizar la derivación de pacientes a clínicas privadas o que se comprometan a realizar conciertos con centros educativos, entre otras cuestiones. En este sentido, por ejemplo, ¿cómo valora que el consejero de Sanidad haya anunciado que revisará el convenio sanitario con Madrid? No anular, pero ahora sí revisar. Y que la plataforma en defensa del convenio sanitario, precisamente entre ambas autonomías, haya pedido a su vez la dimisión del consejero. ¿Cuál puede ser la solución en una situación de este tipo? Sí, claro. Más allá de las guerras políticas y pensando en el interés de las personas, que es por eso por lo que en un momento, en un pleno, nosotros aprobamos una resolución que modificaba, y es verdad que era así, modificaba el convenio con Madrid, no lo eliminaba. El convenio con Madrid o con otras autonomías, yo voy a poner un ejemplo, yo soy de Talavera, vivo en Talavera, y tenemos un convenio sanitario con la zona del Tietar y con la provincia de Ávila, y mucha gente baja al hospital de Talavera. Y nosotros no tenemos nada en contra de eso porque no tienen que pagar, ni se les cobra, ni nosotros nos cuesta un dinero extra. Digamos que es un servicio, la sanidad es un servicio universal y tiene que regirse por ese criterio. Nosotros lo que hemos dicho y hemos defendido es que haya un fondo de compensación y un fondo de cohesión y de compensación sanitaria a nivel nacional y que, por lo tanto, no pondremos entonces ningún problema para que un paciente de Castilla-La Mancha vaya a Madrid o, si hace falta, a Andalucía. El problema no era que los pacientes se desplacen a otra comunidad. El problema era que nos gastábamos 64 millones de euros de las arcas castellano-manchegas para dárselos a la Comunidad de Madrid sin ninguna contraprestación. Es decir, lo que estábamos haciendo era subvencionar directamente la sanidad público-privada madrileña, en vez de estar invirtiendo en la sanidad pública castellano-manchega. Entonces, en ese sentido, yo creo que los pasos se tienen que ir dando poco a poco y creo que tenemos una idea muy clara de apostar por lo público, obviamente, y sobre todo por reforzar lo público en nuestra región y que las derivaciones, que en algunos casos se tendrán que dar porque no tenemos personal o porque no tenemos equipamientos, etcétera, sean la excepción a la norma. Y sobre todo, lo que nos parece más importante, que cuando se den, se diga muy bien por qué se da, es decir, por qué no podemos hacerlo aquí, y que con aquellas clínicas u hospitales, etcétera, que se convenie, cumplan los mismos criterios de calidad que le exigimos a un hospital público. Entendemos que no alcanzamos seguramente, y en este momento no alcanzamos a todo. Eso lo entendemos. Lo único que queremos es que si hay que hacer derivaciones, se hagan con criterios de transparencia y se le exija al ámbito de lo privado lo mismo que le exigimos al ámbito de lo público. Otro asunto en el que han estado ustedes muy pendientes. ¿Cómo valora el acuerdo entre el Gobierno regional de Castilla-La Mancha y sindicatos como Comisiones Obreras, UGT, AMPE, SATSE, para mejorar a lo largo de esta legislatura las condiciones retributivas y laborales de los empleados públicos? Por ejemplo, devolución del 50% restante de la paga extraordinaria de 2012, la recuperación del 3% salarial, el complemento de incapacidad temporal y días adicionales de vacaciones, etcétera. ¿Responde todo esto a las expectativas de Podemos?
Pues le diría que a medias. Hombre, siempre nos alegramos de que haya un acuerdo que haya una negociación y que haya un acuerdo con la mesa y con los sindicatos. Pero es verdad que tenemos la sensación, nosotros nos habíamos ofrecido a poner un documento sobre la mesa que pudiera servir también de un poco de mediación, ¿no?, entre unos y otros. Y tenemos la sensación de que, por un lado, celebramos el acuerdo, pero que, por otro lado, quizás se ha quedado un poco corto, ¿no? Y por eso entendemos también que hay algunos sindicatos que no lo hayan querido firmar. Nosotros habíamos puesto encima de la mesa que, más allá de las cifras de la recuperación de la paga extra o de la recuperación del 3% recortado, etcétera, había una cuestión que era esencial, que era la creación de nuevo empleo público y la consolidación del empleo público ya existente. Por una sencilla razón, para que cuando venga otro gobierno, si es que tiene que llegar otro gobierno, no dejemos a los profesionales al albur del gobierno de turno para que los pueda despedir o no. Hay que consolidar el empleo público y hacer que la gente pase a una situación, digamos, de permanencia y de estabilidad. Y pensábamos que esto era mucho más importante que las cuestiones económicas. Eso ha quedado, sí, pero en un segundo plano, ¿no? Entonces nos parece bueno, nosotros vamos a seguir trabajando en esa línea, porque además es algo que tenemos en el acuerdo de investidura: recuperación del empleo público y consolidación del empleo público. En cualquier caso, pues eso, contentos porque hay un acuerdo. Nos hubiera gustado, como dije en su momento, que fuera un acuerdo de todos, ¿no? Y que, por lo tanto, un acuerdo de todos siempre es mucho mejor que un acuerdo de unos pocos, ¿no? Ujú. Usted ha destacado también la importancia de la voluntad política más que de la esperanza a la hora de favorecer centros de investigación como el COGAS, decía. Ujú, ¿Qué ujú. tipo de voluntad política pediría usted para este caso, llegado el punto crítico ya en el que nos encontramos? Por ejemplo, después de que ayer José Luis Gil, desde Comisiones Obreras Castilla-La Mancha, pues pidiese a la propia empresa, el COGAS, que se decantase y dijese si estaba más del lado del gobierno y de Cospedal, decía textualmente, o del lado de la propia planta y de sus trabajadores. Claro. Pues yo entiendo que cuando hablamos de sectores estratégicos como son el gas, la electricidad, que al final son servicios que la gente necesita para su día a día, no podemos dejar al albur ni de decisiones políticas ni de decisiones económicas estas cuestiones. Y por eso hemos llevado adelante iniciativas como la propia Ley 25, ¿no?, para blindar en los estatutos y en la Constitución derechos tan básicos como son los suministros eléctricos de gas, etcétera, para la vida cotidiana. Llegado a este punto, además, es que el caso del COGAS es un caso sangrante, porque todos sabemos que no es solo una fábrica de producción de energía, sino que es además un centro de investigación que ha sido puntero y en el que se ha invertido muchísimo dinero público, ¿no? Y duele mucho ver cómo toda esa inversión pública al final de alguna manera queda en nada. Nosotros seguimos pensando que el COGAS puede seguir y debe seguir jugando ese papel de transición, ¿no?, de un modelo hacia energías siempre más limpias, más verdes, más renovables, menos contaminantes. Y es verdad que el criterio económico no puede ser el único. Máxime cuando muchas de estas empresas, es verdad que aquí pueden estar diciendo que hay un déficit al final de 30 millones, de 27 millones, pero es que cuando hacemos el cómputo global de los beneficios de estas empresas es posible que estemos hablando de miles de millones. Entonces, la idea es que no podemos dejar al albur siempre de la economía, lo voy a decir así, ¿no?, de las cifras económicas y tampoco de las decisiones políticas, que muchas veces lo que están haciendo es respaldar esas cifras económicas o esas empresas frente a los trabajadores o incluso frente a la ciudadanía, que, insisto, en última instancia son los beneficiarios de estos suministros, ¿no? Ujú. Entonces yo también pediría un poco de cordura y, al menos en estos puntos que consideramos sectores estratégicos, hay que tener mucha mayor voluntad política y no fijarnos solo y exclusivamente en las cifras. Precisamente mañana creo que usted volverá precisamente a Puerto Llano, esta vez Ujú, para presentar esa ley de emergencia social, la ley 25 que ha mencionado antes, ujú, que se ha convertido en el primer paquete de medidas que Podemos ha llevado hasta el Parlamento Nacional. ujú, ¿Cómo está ujú, percibiendo que la gente está acogiendo en este tour informativo que están realizando por distintos puntos de la geografía el ujú. contenido de este paquete de medidas?
Bueno, a nosotros nos parece que es tan de sentido común lo que se plantea en esa ley y que de alguna manera es tan de sentido común porque está recogida, como todo el mundo sabe, la ley 25 se desprende del artículo 25 de los derechos humanos, ¿no? Es una ley de alguna manera con un calado tan universal y tan de sentido común que es prácticamente imposible que cualquiera se ponga en contra de lo que allí se está planteando, porque son medidas que tienden directamente a lograr condiciones de vida digna para las personas. Y alguien que dijera, no, es que yo estoy en contra de que las personas tengan condiciones de vida digna, pues sonaría en una sociedad democrática, que se diga democrática, plural, avanzada y en un Estado de Derecho, sonaría muy raro. La gente lo recibe muy bien y la gente lo recibe con ganas de que efectivamente la política se ponga al servicio de una vez por todas de las personas, que es lo que, al menos etimológicamente y en su ideario, ha querido ser siempre, un servicio a la ciudadanía. Aquí hay tres medidas muy básicas y que pasan por algunas que ya hemos comentado: el derecho a la vivienda y el derecho a una alternativa habitacional en el caso de que por pobreza sobrevenida uno no pueda pagar sus hipotecas, pero tener un parque público de vivienda, tener una disponibilidad para que haya una alternativa habitacional en el caso de que finalmente el desahucio no se pudiera parar o no se llegara a una dación en pago. El segundo elemento tiene que ver con los suministros que acabamos de hablar, ¿no? Garantizar los suministros de luz y de gas y en la medida de lo posible, aunque eso depende de otros factores también de agua. Y la tercera cuestión es la asistencia sanitaria universal, tanto la tarjeta como eliminar los repagos o los copagos farmacéuticos que hacen que al final muchas personas que realmente necesitan medicamentos para su vida cotidiana no puedan pagarlos, cronificando por otro lado las enfermedades y haciendo que al final nos resulte mucho más caro, ¿no? Para el sistema sanitario público, ¿no? Ujú. Yo creo que estas tres cuestiones, que son las tres cuestiones sobre las que se basa la ley, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda y el derecho a unos suministros para que en esa vivienda tengamos unas condiciones dignas de vida, no hay nadie que se pueda poner en contra. Máxime cuando además es una ley que costaría prácticamente 0 € implementarla, y por eso insistimos muchas veces en lo de la voluntad política, ¿no? Se trataría de establecer una negociación y una reordenación para ver si ponemos en el centro de la política a las personas o seguimos poniendo en el centro de la política los intereses de unos pocos. Dos pinceladas al conjunto de España para terminar. ¿Cómo observa como ciudadano, pero también como integrante de Podemos, el inusual panorama político nacional que tenemos ante nosotros y a la espera de que precisamente mañana se produzca esa primera reunión de toma de contacto entre Iglesias y Sánchez después de que el rey le mandatara el intento de formación de un gobierno a este último? Lo que se está demostrando hasta el momento es que, a pesar de los avisos previos en citas electorales inmediatamente anteriores, políticamente parece que no estábamos aún preparados para algo así. Pues parece que sí, no sé, es verdad que como es la primera vez que pasa en este país, ¿no? Que haya tal pluralidad política, no estábamos acostumbrados, permítame la expresión, al rodillo, ¿no? Alguien Uh-huh. llegaba, ganaba las elecciones, gobernaba, ¿no? Yo realmente me alegro de que por fin la pluralidad política haya llegado a este país, como pasa, por cierto, en otros países, y vemos que no pasa absolutamente nada extraño, ¿no? Y como hemos visto que ha empezado a pasar también en las autonomías antes, ¿no? Ya hay gobiernos plurales y gobiernos de coalición o gobiernos sostenidos con acuerdos de investidura, como es nuestro caso en Castilla-La Mancha, y se puede seguir haciendo política. Al contrario, yo creo que por fin vuelve la política. Una política de mayoría absoluta que pasa rodillo por encima de todas las decisiones no es política. La política tiene que ver con la conversación, tiene que ver con la negociación, tiene que ver con llegar a acuerdos y con eso que hablábamos antes de Nietzsche, ¿no? Con recordarnos Uh-huh. los acuerdos y el cumplimiento de las promesas. En ese sentido yo lo celebro. Es verdad que no estamos acostumbrados, pero no es menos cierto que creo que debemos acostumbrarnos. Y por otro lado, pues yo creo que nosotros hemos sido muy claros. Hemos dicho, no queremos que siga gobernando el Partido Popular porque ha sido el partido que ha puesto en marcha unas políticas de recortes y de austericidio, por llamarlo así, que han perjudicado a la mayoría social de este país. Nosotros queremos que haya un gobierno progresista y pusimos las cartas encima de la mesa. Hicimos una propuesta que de alguna manera pues está esperando una respuesta. Es verdad que ahora Pedro Sánchez ha sido designado para intentar formar gobierno y por lo tanto vamos a ver cómo se desarrolla. Ojalá
Ojalá lleguemos a la posibilidad de un gobierno realmente progresista. Y si no, pues nos veremos en un escenario de nuevas elecciones para las que pues nosotros, como siempre, estaremos preparados, porque de hecho en este año y pico hemos pasado ya por muchos procesos y siempre hemos estado ahí con la misma ilusión y con las mismas ganas de cambiar las cosas. Pedro Sánchez comentaba ayer tras las primeras reuniones con otros grupos parlamentarios que esto empezaba bien, decía, y antes aclaraba que, además en clara alusión a Podemos, para poder hay que querer y que se abrirá el momento, dijo, de demostrar si Podemos realmente quiere. ¿Cree que todos los protagonistas implicados serán capaces de ceder en sus pretensiones iniciales? Porque sí, ustedes han hecho esa propuesta de gobierno, pero por aritmética es insuficiente la presencia de Podemos y PSOE para formar gobierno. Hace falta nuevas formaciones. Imagino todo esto requerirá que se ceda por todas las partes. Sí, por supuesto, en una negociación siempre hay que ceder algo, eso uno lo tiene claro. Lo que pasa es que habría que hablar de qué es lo que se quiere ceder, y por eso yo entiendo que hay amistades que son complicadas, pero no porque no nos llevemos bien, mal o regular, sino porque estamos planteando cosas que en algún punto son contrarias o antagonistas. Muy mal se llevarían las políticas sociales que hemos puesto en nuestros programas, incluso que el Partido Socialista ha puesto en su programa, con las que ha puesto, por ejemplo, Ciudadanos, ¿no? Incluso algunas políticas económicas o de empleo. Es decir, es verdad que nos podemos poner de acuerdo en cuestiones como la regeneración democrática, la modificación de la ley electoral, pero luego hay algunas cuestiones que son sustanciales y que son esenciales para el modelo de país que uno quiere, en los que va a ser más difícil ponerse de acuerdo. Voluntad de negociar y voluntad de tender puentes, yo creo que nosotros la hemos demostrado siempre, nos hemos sentado siempre y siempre hemos estado dispuestos a hablar. Pero claro, hay algunos siempre, aunque a mí no me gusta hablar de líneas rojas, no es que sean líneas rojas, es que hay algunas cosas que directamente no se pueden compartir, porque si no seríamos pues prácticamente el mismo partido, ¿no? Y lo que ha demostrado este tiempo político y esta última campaña electoral es que había 4 fuerzas que tenían algunas coincidencias y muchas diferencias también. Bueno, vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegar con esta nueva aritmética y ojalá se pueda. Nosotros, como bien sabéis, siempre decimos que sí se puede, pero bueno, cuando no depende solo de nosotros, pues todos los actores tendrán que poner encima de la mesa hasta donde están dispuestos, claro. Estaremos muy pendientes de lo que sucede tanto en el panorama nacional como en el regional. Don José García Molina, me he extendido un poquito de más, pero por eso le agradezco doblemente este tiempo que nos ha concedido. Un placer conversar con usted. Un placer y hasta la próxima. Muy buenos días. Hasta luego. Adiós.